Bueno, mucho gusto, linda gente de donde nos estén viendo, de Facebook, de YouTube, de Spotify, de donde nos estén viendo. Mi nombre, para que los que no me conocen, Eliud Hernández. Y el día de hoy yo quisiera hacer un video hablando sobre el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico. ¿Qué habla la Biblia sobre el arrepentimiento? Aquí tenemos un amigo mío, mi abuelo, que nos está acompañando, que nos va a ayudar y va a ser de bendición a nosotros leyendo los versículos de la Biblia. Y vamos a ver lo que significa el arrepentimiento en la Biblia. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque hay muchos pastores allá afuera, muchos falsos profetas, falsos pastores lobos, que hacen predican cosas que no son en la Biblia. Ellos, un ejemplo, dicen que el arrepentimiento significa que tienes que dejar tus pecados, que tienes que dejar de pecar, y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué es importante distinguir eso? Porque cuando tú predicas que el arrepentimiento es dejar de pecar, estás añadiendo obras al plan de salvación de Dios. ¿Ok? Ahora, Eliud, ¿cómo sabes que el arrepentimiento no significa dejar de pecar? Bueno, en algunos contextos de la Biblia sí, el arrepentimiento habla de dejar de pecar, pero no en el contexto de la salvación. Ahora, Eliud, ¿cómo sabes eso? Vamos a leer la primera vez que se menciona la palabra arrepentimiento en la Biblia, que es Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Ahí donde estoy apuntando. Lo va a leer en alta voz. 6 y 6. Arrepentido. No, Jehová, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la en tierra y le pesó en su le corazón. pesó en su So, corazón. la primera vez que vemos la palabra arrepentimiento en la Biblia, habla de Jehová arrepentiéndose. Jehová, Dios mismo, se arrepiente de sus pecados, perdón, se arrepiente, perdón. Jehová mismo se arrepiente, y esa es la primera vez que se menciona la palabra arrepentimiento en la Biblia. Entonces, sabemos que Dios no puede mentir, sabemos que Dios no puede pecar. Entonces eso nos enseña que la palabra arrepentimiento no está enseñando dejar de pecar. Porque si aquí dice que Jehová se arrepintió, entonces no sé, la palabra arrepentimiento no significa que debes de dejar de pecar, porque Jehová no tiene pecado, es Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces es la primera vez que se menciona la palabra arrepentimiento en la Biblia. La próxima vez también que se menciona, también dice Jehová se arrepintió. Otras instancias como en Jonás capítulo 3 versículo 10 dice que también Jehová se arrepintió de lo que había hecho. Entonces la palabra de Dios es bien clara que el arrepentimiento no siempre es del contexto de dejar de pecar. ¿Ok? Entonces, en el contexto de la salvación, ¿qué es el arrepentimiento en el contexto de la salvación? Bueno, vamos a ver lo que significa la palabra de Dios cuando dice que te necesitas arrepentir para ser salvo. ¿Qué es el arrepentimiento para ir al cielo? ¿Qué es el arrepentimiento para ir al cielo? Mucha gente piensa que cuando uno llega a la iglesia y es salvo, que para ir al cielo necesitas arrepentirte de tus pecados, que necesitas cambiar tu vida. Y déjenles digo, eso es imposible que alguien se arrepiente de sus pecados, porque ¿de cuáles pecados se va a arrepentir? Sí, ya no fumas, sí, ya no tomas, yo entiendo qué bendición, pero sigues mintiendo, sigues cometiendo errores. Es imposible arrepentirte de todos tus pecados. Y se los voy a comprobar con la Biblia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6, versículo 6, y aquí voy a tener a mi amigo leernos ese versículo. Hebreos 6, 6, aquí dice la Biblia. Vamos a ver. Oh, perdón. Hebreos 6.1, perdón. Aquí está. Donde dice P. Donde dice la P grande y... P1.
Sí, por tanto, Por tanto, dejando los rudimentos rudimentos de la Doctrina. doctrina de Cristo, de Cristo, vamos vamos adelante, adelante a la perfección, no no echando otra no vez echando otra vez el fundamento del del arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento dice ahí? De obras muertas. muertas De obras muertas y de la fe en Dios. y de la fe en Dios. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Que cuando nos arrepentimos para ir al cielo, la Biblia no nos dice que nos arrepientamos de nuestros pecados. Al contrario, la Biblia está diciendo que te arrepientas de tus obras muertas para ir al cielo. ¿Qué significa eso? Cuando tú te arrepientes para ir al cielo, tú cambias tu mente y dejas de confiar en otras cosas para llegar al cielo. Y en vez pones toda tu fe en Cristo Jesús para llegar al cielo. Y lo que Él hizo en la cruz para llegar al cielo. Y dejas de confiar en ser buena persona. Dejas de confiar en tus religiones falsas, en la Virgencita, en los santos, en todo eso. Dejas de confiar en todo eso para llegar al cielo y pones toda tu fe en Cristo para tu salvación. Eso es el arrepentimiento para llegar al cielo, el arrepentimiento para salvación. No dejar de pecar, porque nunca en la Biblia tú vas a encontrar la frase arrepiéntete de tus pecados, nunca. Ahora, ¿hay versículos en contexto de arrepentimiento que habla de dejar de pecar? Sí, pero nunca para salvación. Hasta la Biblia dice Romanos 4:5, pero al que no obra, tienes que dejar de pecar, tienes que dejar de tomar antes de ser salvo, tienes que dejar de fumar churros, no, dice la Biblia, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, la Biblia es bien clara, que si tú te la pasas toda tu vida fumando, toda tu vida en borrachera, toda tu vida en gangas, toda tu vida si matas a alguien, si toda tu vida matas a puras personas, aunque sí es malo, aunque sí Dios no le va a agradar eso, no necesitas dejar de hacer nada de eso para ir al cielo. La Biblia es bien clara. También en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia significa algo que no merecemos. Porque por gracia sois salvos. ¿Tú crees que merecemos ir al cielo? No, nadie merece ir al cielo. Pero la Biblia dice, pero por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Tu creencia en Dios. Tu fe, tu creencia que Dios es el que te va a llevar al cielo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No dejando de tomar, no dejando de fumar, no dejando tus pecados, porque es imposible dejar de pecar, es imposible arrepentirte de todos los pecados, dice la Biblia, no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don significa regalo. Abuelo, una pregunta. Vamos a escudriñar ese versículo. Dice, es don de Dios, el cielo es don de Dios. Si te regalo a ti esta Biblia, ok, vamos a decir que yo te la regale, ¿verdad? Uh-huh. Y te digo, ok, abuelo, te la voy a regalar, tómala. Pero antes de que la tomes, te voy a cobrar $50. Quiero que me cortes mi zacate. ¿Crees tú que eso es regalo? No. ¿Por qué no es regalo? Porque estás pidiendo algo a cambio. Estás pidiendo algo a cambio. Entonces, todos estos pastores que dicen que, tienes que ser buenas personas, que Dios nos pide que dejemos de pecar para entrar al reino de los cielos, Dios nos pide la santidad. Espérame, la Biblia dice que es don de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8-9, dice que es don de Dios. Entonces, si es regalo de Dios, ¿acaso Dios nos va a cobrar algo por un regalo? No. Es don de Dios, es regalo de Dios. Entonces, abuelo, si te regalo esta Biblia, entonces, ¿qué es lo único que debes de hacer tú?
Leerla, Sí, tomarla, ¿verdad? Tomarla. Aceptarla. Exactamente. Entonces, lo único que uno debe de hacer para ser salvo es simplemente creer en Cristo Jesús para salvación y aceptarlo. Pedirle a Dios, invocar el nombre del Señor y pedirle a Dios que lo salve. Es lo único que debe de hacer para llegar al cielo. No dejar de pecar, no dejar tus pecados, porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras. ¿Tú crees que siendo buena persona es una obra? no. No, siendo una buena persona es obra. Sí, Tratando de mejorar es obra. Ok, ¿tú crees que, vamos, te voy a poner una más fácil. ¿Tú crees que es obra dejar de tomar? sí. ¿Sí? ¿Fue difícil para ti dejar de tomar? Fue muy difícil, pero lo logré, gracias a Dios. Ok, ¿tú crees que es obra dejar de fumar? No, ¿Eso no es obra? es una obra. Sí, es obra, ¿verdad? ¿Es fácil dejar de fumar? No, no es fácil. ¿Es fácil es dejar de difícil. tomar? Es difícil, exactamente, es difícil. Entonces la Biblia dice, no por obras vamos a llegar al cielo. Para que nadie, ¿qué dice la Biblia? Para que nadie se gloríe. Sí, es bonito y es posible dejar de tomar. Es bonito y es posible y Dios quiere que tú dejes de fumar. Pero no es requisito para llegar al cielo. Para llegar al cielo no hay obras requeridas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no quiere que llegues al cielo y cuando te pregunten cómo llegaste aquí, que tú digas, oh, es que dejé de tomar, oh, es que, y te sientas ese orgullo porque tú no eres nadie. Eres un gusano que llegó ahí por la gracia. Yo soy un gusano. Todos somos gusanos y llegamos al cielo por gracia, no por nuestras buenas obras. Entonces, cuando la gente enseña que tienes que arrepentirte de tus pecados, que debe de haber un cambio de vida, eso es pura basura. También otra cosa, creen que el bautismo es lo que te va a salvar. Falsos profetas, enseñan. Hay un pastor en Bartlett, bien famoso, que no voy a decir su nombre, pero él también cree que para ir al cielo tienes que bautizarte. Ahora, les voy a decir algo, sí, el bautismo es bonito y el bautismo es una representación y símbolo de tu amor y comunión y de tu salvación, de parte de Dios. Es bueno, pero no es requisito para salvación. Y ese pastor me llevó a este versículo. La Biblia dice aquí. La Biblia dice, aquí dice, en Hechos capítulo 2, me llevó a este. Dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ese pastor me enseñó este versículo, me dijo, ya ves, Eliud, dice, para perdón de pecados, entonces tienes que bautizarte para perdón de pecados. Bueno, no, espérame, mijo, espérame. El bautismo sí es requisito, pero no para ir al cielo, mijo, no para ser salvo, porque la Biblia dice aquí en versículo 41, la Biblia no nos aclara, no nomás leas un versículo y dejes que te engañe, lee todo el pasaje. La Biblia dice en el versículo 41, así que los que con gozo, ¿qué dice la Biblia ahí? Recibieron su palabra. En otras palabras, los que fueron salvos, los que aceptaron y le pidieron al Señor Jesucristo que los salve, los que recibieron su palabra después, ¿qué dice la Biblia? Fueron bautizados. No. El bautismo es requisito para la salvación. Aquí no dice que es requisito para la salvación. Aquí la Biblia dice que los que fueron salvos después se bautizaron. No es requisito para llegar al cielo. ¿Acaso el que estuvo al lado de Jesucristo en la cruz, que le dijo, acuérdate de mí? Y Jesucristo le dijo, el día de hoy tú vas a estar conmigo en paraíso. ¿Tú crees que él tuvo tiempo de bautizarse? No. ¿Tú crees que él tuvo tiempo de arrepentirse de sus pecados? Él era malhechor, él mataba gente. Él mataba gente. ¿Tú crees que él tenía tiempo de dejar de pecar y de cambiar su vida? No.
Entonces, ¿por qué hay pastores falsos predicando eso? Porque quieren asustarte. ¿Para qué? Aquí les voy a decir un secreto, no le digas a nadie, ¿eh? Para que te quiten tu dinero. Por eso quieren meterte en miedo. Por eso quieren decirte que te arrepientes de tus pecados, porque quieren quitarte tu dinero. Es lo que quieren hacer, quitarte tu dinero. Ellos no son salvos. No creo que ese pastor de Bartlett que me dijo eso, que yo no creo que él vaya al cielo. ¿Por qué? Porque él me da clara con su entendimiento que él no ha leído la Biblia. Él nomás quiere quitarle el dinero a la gente. Y eso es lo que uno, como cristiano, debe de hacer, es meterse en la palabra para que uno sepa, para que no lo engañen, para que no venga a él cualquier idiota y quiera engañarlo y quiera meterle engaño. La Biblia es bien clara cuando habla del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces, en el contexto del cielo, para llegar al cielo, el arrepentimiento es un cambio de mente de no creer en Dios a creer en Dios. De no poner toda tu fe en Dios para llegar al cielo a poner toda tu fe en Dios para llegar al cielo. Ese es el arrepentimiento. No es dejar de pecar, no es dejar de fumar, no es dejar tus vicios ni nada de eso, porque sí, aunque sí le gustaría a Dios, no es requisito. Es difícil, eso es obra, dejar de tomar, dejar de fumar. Entonces, gracias por ver este video. Ojalá les ayudó a alguien este video con esta discusión del arrepentimiento. Gracias por acompañarme, abuelo. Este video es bien importante enseñarle a la gente lo que es el arrepentimiento, porque no saben lo que es el arrepentimiento. Ellos piensan que el arrepentimiento es dejar sus idioteces, sus pecados, y no es requisito para llegar al cielo. Lo único que es requisito para llegar al cielo es creer. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él creyere. Vamos a leerlo de la Biblia. Juan 3:16. Juan 3:16. La Biblia dice esto. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él deje de tomar. No dice eso. Para que todo aquel que en Él deje de fumar, deje sus vicios. No dice eso. Para que todo aquel que en Él se arrepienta de todos sus pecados. No dice eso la Biblia. Dice para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no muera. Perdón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acaso dice ahí arrepentir de pecados? ¿Acaso dice ahí dejar de pecar, bautizarte, tener la primera comunión, hacer la Eucaristía y no sé qué tanto hacen allá, que tienes que bailarte, ir a la iglesia y temblar las nalgas y hablar en lenguas? No, la Biblia dice cree en Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, que dice la Biblia, será salvo. Si le pides a Dios que te salve del infierno, si reconoces y crees en la muerte, la sepultación y la resurrección de Cristo, tú vas a ser salvo. Si tú dices, Dios, yo reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti no la voy a hacer para llegar al cielo, mis buenas obras no pueden ayudarme para ir al cielo, ni bautizarme, ni nada, y tú crees en eso, y tú crees que no puedes perder la salvación, y crees en todo lo que les acabo de decir, y tú le pides al Señor que te salve del infierno, ¿qué crees? Vas a ser salvo. Oh, no, pero tienes que dejar de pecar. No, ni usted ha dejado de pecar. Muchos de estos pastores que predican que tienes que dejar tus pecados y que tienes que dejar tus vicios antes de llegar a Dios son mentirosos, porque muchos de ellos han hasta violado niños. Muchos de ellos hasta han salido que se han dormido con sus otras esposas de otros pastores. ¿Acaso ellos dejaron de pecar? No, hasta peor, cayeron a peor pecado. Ahora, no los estoy juzgando por si un pastor comete un error o lo que sea, pero sí les digo esto: si un pastor está predicando que tienes que arrepentirte de tus pecados, salte de esa iglesia.
porque esa iglesia está enseñando obras. Esta iglesia te está haciendo confiar en tus buenas obras para ir al cielo. Y Dios dice que nuestras buenas obras son como trapos sucios ante los ojos del Señor. Es lo que dice la Biblia. Entonces, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver este video. Y ojalá compartan con sus amigos esta verdad del arrepentimiento. Lo que dice la Biblia del arrepentimiento. No lo que dice el pastor fulano de tal. Del arrepentimiento. Te da un buen día.